Hola amigas y amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Neural Activity. Mi nombre es Sergio y este es un canal de YouTube dedicado a todo lo relacionado con la astronomía y la fotografía y en particular a la captura y procesado de astrofotografía. Antes de nada, comentaros que este episodio de hoy ha sido realizado en colaboración con la tienda especializada en material astronómico Espacio Celeste, que han aportado su granito de arena ayudando a hacer posible este contenido para poder compartirlo con todos vosotros. Si necesitáis material astronómico o servicio de mantenimiento y taller para vuestro equipo, no dudéis en poneros en contacto con Espacio Celeste, ya que cuentan con una amplia experiencia y compromiso para ofreceros un asesoramiento único y profesional. Os dejo el enlace a su página web en la descripción del vídeo para que podáis echarle un vistazo y por si necesitáis los datos de contacto. Así que comenzamos con esta primera entrega de lo que será una serie de varios episodios en los que os voy a ir compartiendo mi experiencia con estos dos productos de ZWO, la ASI-Air Plus, que ya sabéis que es un microordenador para la gestión de todo nuestro equipo de astrofotografía, y el autoenfocador de la misma marca, el EAF. Deciros que este producto, ASI-Air Plus, aunque puede controlar distintos modelos de monturas de muchos fabricantes, tiene actualmente la limitación de que solo es compatible mayormente con otros accesorios de su misma marca, es decir, de ZWO. No obstante, en las últimas actualizaciones ya se está abriendo la compatibilidad con algunos dispositivos de otras marcas, por ejemplo con cámaras de tipo DSLR, como algunos modelos de Nikon o Canon. No obstante, y como veis, he tenido que adquirir el enfocador electrónico de la misma marca, de ZWO, ya que el que yo tenía y venía usando hasta la fecha, hoy por hoy no es todavía compatible con la ASI-Air Plus, ni tan siquiera a través de drivers ASCOM. Para los que seguís el canal desde hace tiempo y si os estáis preguntando si me ha dado una ventolera y si voy a dejar de utilizar Nina como software de gestión o el resto de dispositivos y accesorios basados en sistemas operativos Windows y compatibles con todo tipo de marcas, la respuesta es por supuesto que no. Seguiré usando Nina, así como el mini ordenador basado en Windows con el que controlaba hasta ahora todo mi equipo y el resto de accesorios de otras marcas como enfocadores o paneles de flash. Y por supuesto seguiré preparando contenidos relacionados con todo ello. El hecho de iniciar esta etapa dedicada a la ASI-Air Plus se debe a que considero que es una alternativa perfectamente válida y muy interesante, sobre todo para aquellos de nosotros que en un momento dado, o siempre, queramos quitarnos de encima las complejidades, las dificultades de puestas en marcha y configuraciones o los problemas inesperados, que como sabéis suelen ser más habituales en las plataformas basadas en sistemas de código abierto compatibles con dispositivos multimarca. Y es que una de las características que nos promete esta ASI-Air Plus es precisamente la facilidad, tanto de puesta en marcha como de manejo desde cualquier dispositivo Android, ya sea un smartphone o una tablet, y todo ello sin encontrarnos con errores imprevistos o actualizaciones inesperadas que puedan introducir fallos o sorpresas de última hora justo en el peor de los momentos. En mi caso particular quiero empezar a utilizar estos dispositivos de ZWO en aquellas ocasiones en las que me interese realizar sesiones rápidas sin demasiado tiempo que perder y en las que no quiera llevarme ninguna sorpresa y que salga todo rodado a la primera. Reservaré el resto de equipamiento que venía utilizando hasta ahora para usarlo en sesiones con más tiempo en las que me apetezca cacharrear con dispositivos de otros fabricantes o quiera experimentar con cosas como el secuenciador avanzado de Nina, los plugins de terceros y no me importe si tengo que perder más tiempo solucionando problemas o imprevistos. Así que no me enrollo más y comenzamos este primer capítulo en el que vamos a ver el unboxing de estos dos productos y el montaje de ambos sobre el tubo de William Optics. Venga, pues vemos la intro y a la vuelta ASI-Air Plus y EAF de ZWO. Pues ya estoy aquí, delante del material que vamos a analizar hoy y como veis tengo por aquí el enfocador electrónico, el EAF, y en la otra caja tenemos la ASI-Air Plus. Tengo una caja adicional, esto que veis por aquí, que es una zapata. La intención es colocar la ASI-Air en la zapata original o en el asa, si lo queréis llamar así, del tubo donde va el buscador, en la mini Vixen, y luego acoplar esta zapata adicional a uno de los laterales de la ASI-Air para colocar en esa posición el tubo guía y la cámara guía.
luego lo veremos en la parte de montaje. Vamos a comenzar por abrir las cajas. La parte de la Asier incluso nos trae por aquí, fijaros, un código QR que luego vamos a poder escanear directamente con nuestro dispositivo para descargar la aplicación de gestión, la app. Bueno, como veis, la cajita de la Asier es un poquito más grande que la del EAF y sin embargo también es más ligera. Es más grande, pero es más ligera. Fijaros que por aquí tenemos un rótulo que nos dice en inglés as easy as 1, 2, 3, es decir, tan fácil como 1, 2, 3. Va a ser tan sencillo como hacer 3 pasos para conectarla y ponerla en marcha. Venga, voy a retirar estas otras dos un momentito. Vamos a empezar directamente por la Asier para abrirla. Ya os digo que la caja pues es el típico embalaje de ZWO, que en este caso al menos sí que viene claramente identificado el producto. Venga, lo vamos a abrir y fijaros que esto es lo que viene dentro. Como veis, el tamaño de la Asier Plus es muy pequeña, más pequeña que la palma de una mano, y vamos a ir quitando estos cartones de por en medio para ver qué más tenemos por aquí dentro. Bueno, pues ahí lo tenéis. Fijaros que nos viene con la antena, que es una de las novedades respecto al modelo previo, a la Asier Pro. En este caso, pues como veis, tenemos una antena Wi-Fi de banda dual, va a poder trabajar a 2,5 y a 5 GHz. Luego hablaremos de ella un poquito más en detalle. Voy a sacar de momento el dispositivo de la caja y fijaros que tenemos una serie de cables que voy a ir abriendo para quitar ruidos. Adicionalmente tenemos también un cable de tipo USB, como los que llevan las cámaras de ZWO. En principio las cámaras ya vienen con su propio cable, de hecho yo los tengo sustituidos, este que es un poquito más largo por algunos más cortos, pero bueno, a lo mejor nos viene bien para tenerlo por aquí a mano. Lo voy a dejar aparte también para eliminar ruidos. Y por último, fijaros que tenemos aquí dos pequeños panfletitos, una guía de inicio rápido, no sé si lo veréis bien en pantalla, que bueno, supongo que vendrá aquí un tríptico con los pasos para ponerlo en marcha y de nuevo el código QR para bajarnos la app. Viene por ambos lados con instrucciones tanto en chino como en inglés. Y por último tenemos otro panfletillo, una guía de activación que también nos tendremos que leer detenidamente, ya que nos va a indicar cómo encender la Asier, cómo descargar la aplicación, cómo conectar el dispositivo a la red Wi-Fi y bueno, pues cómo terminar de hacer toda la activación del producto. Luego lo veremos y yo os lo contaré de forma resumida cuando lleguemos a esta parte de la configuración. Venga, pues aquí tenemos tanto la Asier como los 5 cables que venían con ella. Fijaros que a nivel de cableado tenemos 2 y 2 que son exactamente iguales y luego tenemos este otro. Estos dos de aquí de la izquierda son iguales que estos, son exactamente igual, nada más que estos son de medio metro y estos son de 1 metro. Como veis, son clavijas de tipo jack y ambas de tipo macho. Estas son las que nos van a servir luego para conectar a las salidas de alimentación de la Asier para alimentar cámaras, cintas calefactoras. Este otro solo viene uno, es de 1,5 metros y en este caso es un cable que trae una combinación de clavijas macho y hembra. Es también un cable para alimentación. Y ahora sí, me quedo ya con la Asier para ir viendo un poquito el aspecto que tiene el dispositivo. En cuanto a formato, pues es muy parecido al modelo anterior, a la Asier Pro. Viene ya montada de fábrica una zapata. En mi caso voy a ponerla inicialmente en una configuración en la que la Asier va a ir en la posición que actualmente tengo, el tubo guía, y como os decía, luego aprovecharé para conectar la otra zapata, que ahora os la enseño, y en ella poner el tubo guía. Luego cuando lo montemos todo ya veréis cómo queda. Volviendo a lo que tenemos en los laterales del dispositivo, fijaros que por aquí, por esta parte, tenemos una conexión, un puerto Ethernet de tipo RJ45 para conectar un cable de red. Por otro lado tenemos 4 puertos USB, tenemos 2 USB 2.0 y 2 USB 3.0.
En este otro lateral lo que tenemos son las 4 salidas de alimentación de 12 voltios, cada una de ellas va a tener 12 voltios de salida. Tenemos un puerto para hacer el snap de la DSLR. Yo voy a trabajar directamente con cámaras dedicadas para astrofotografía, pero aquellos de vosotros que trabajéis con cámaras de tipo DSLR, pues a lo mejor os puede interesar este puerto para la función de snap, de disparo directamente asistido desde la propia ASIER. Seguimos viendo el resto de laterales. Fijaros que aquí lo que tenemos es la antena, la nueva antena de doble banda, que pues según nos dice el fabricante está bastante mejorada respecto al modelo anterior, que podía presentar algunos problemas de desconexión de la Wi-Fi. En este caso, pues es una antena de banda dual, ya os digo que puede operar tanto a 2,5 como a 5 GHz y que según el fabricante nos va a permitir alejarnos hasta 20 metros con nuestra tablet o con nuestro dispositivo móvil para conectarnos a esa distancia a la ASIER. Yo, por ir sobre seguro de lo que suele decir el fabricante, me suelo quedar con la mitad, es decir, si dicen 20 metros, voy a intentar no superar los 10 metros de distancia para conectar con el dispositivo. Así pues, espero que no tengan ningún tipo de problema ni pérdidas de conexión. Lo cual tampoco sería demasiado problemático porque aunque perdiéramos la conexión con la Wi-Fi, el dispositivo seguiría funcionando, gestionando nuestras cámaras, nuestra montura, nuestras calefactoras. Simplemente lo que perderíamos es la visibilidad desde nuestra tablet o desde nuestro smartphone para ver lo que está ocurriendo. Pero tan pronto como la reconectáramos, pues seguiríamos trabajando sin que nuestras sesiones de captura o de observación se vieran interrumpidas por ello. Tenemos también, como veis, el botón de encendido y apagado y tenemos la entrada de alimentación también de 12 voltios. Esta es la entrada por la que va a recibir la ASIER su propia alimentación y que tendremos que conectar pues a una batería o a un adaptador de corriente que siempre respete este voltaje. Como veis, vamos a tener dos indicadores, dos LED, tanto para la parte de energía, para saber que está encendida el power, y para la parte de sistema, para ver que tenemos el sistema operativo correcto y que no hay ningún problema o no hay ningún tipo de actualización o cosa que haya pendiente por hacer. Además, por último, tenemos un testigo también para la parte de Wi-Fi, para verificar que la conexión Wi-Fi, que la red Wi-Fi que genera la propia ASIER está disponible. La ASIER va a generar su propia Wi-Fi, su propia red Wi-Fi, y es a la que nos vamos a tener que conectar luego con nuestro dispositivo portátil. Como veis, la antena pues gira, incluso la podríamos llegar a desenroscar para lo que serían operaciones de transporte, si tenemos que llevar el equipo de un lado para otro, y luego la podremos adaptar en la posición en la que mejor nos venga cuando lo montemos sobre el telescopio. Por último, en este lateral que nos quedaba por revisar, fijaros que aquí tenemos una de las novedades que tiene también este modelo Plus respecto al Pro, al anterior, que es este puerto de tipo USB-C con el que vamos a poder conectar directamente a nuestro PC para hacer la transferencia de ficheros y descargar las imágenes que tengamos acumuladas. Deciros que el dispositivo no trae un cable USB de este tipo, tendremos que suministrarlo nosotros por nuestra cuenta, un cable USB que por un extremo sea de este tipo, de tipo C, y por otro extremo sea de tipo A para conectar al ordenador. Tenemos también una ranura para tarjetas SD, podremos ampliar la capacidad interna, que ahora os comentaré que trae este modelo de ASIER Plus. Podremos ampliarla o bien a través de un dispositivo externo USB, un pendrive o un disco duro USB, en caso de que tengamos alguno de los puertos libres que no lo estemos usando, o bien a través de una tarjeta tipo SD que podremos conectar aquí en esta ranura que viene para tal fin. Y por último, lo que os decía, las roscas para conectar esta zapata, que voy a abrir para que la veáis también. Como os digo, este elemento lo he adquirido aparte, no viene incluido con la ASIER Plus. En caso de que os haga falta lo tenéis que encargar por separado. Y fijaros que viene en una cajita de plástico rígido, en un estuchito bastante interesante para que venga protegido. Lo voy a abrir. Y aquí lo tenéis, esta es la pieza, esta es la zapata. La pondremos aquí en la posición que mejor nos interese, ayudándonos de esos tornillos que teníamos aquí en la otra bolsita. Y lo que sí, fijaros, que yo estoy viendo, es que una vez colocada esta pieza,
no vamos a tener fácil acceso al puerto USB de tipo C. Es decir, que cuando queramos conectar a través de este cable, si es que nos hace falta para hacer alguna transferencia de imágenes al PC, tendremos que desmontar de nuevo la zapata, porque si no, como veis, va a quedar muy justo y yo creo que no va a ser posible conectar el cable con la zapata puesta. Luego lo confirmaremos. No sé hasta qué punto necesitaría obligatoriamente utilizar este puerto, pero en cualquier caso, lo que sí que estoy viendo es que si ponemos esta zapata, pues lo va a dejar bastante bloqueado, igual que la ranura para las tarjetas de memoria, aunque bueno, estas en principio, una vez que las metamos, no tenemos que estar quitándolas y poniéndolas continuamente, por lo cual el problema principal sería la obstrucción de este puerto. En mi caso, como os digo, en esta zapata luego será donde coloque el conjunto de tubo y cámaras guía. Por último, por aquí tenemos pues un poquito la información a nivel eléctrico. Ahí lo tenéis, una entrada de 12 voltios y 2 amperios como mínimo y una salida de 12 voltios y 3 amperios como máximo. Comentaros que otra de las novedades respecto al modelo anterior, al Pro, es que este modelo Plus incluye una memoria interna de tipo eMMC de 32 GB, que es la que va a contener esta vez el sistema operativo. Es decir, ya no vamos a necesitar una tarjeta de memoria adicional para hacer la carga o para almacenar, mejor dicho, el sistema operativo, ya que en este caso lo va a llevar directamente en esa memoria interna, que es una memoria de 32 GB, 12 de ellas están reservadas para ese sistema operativo y para los backups del mismo, para poder luego revertir a una versión previa en caso de que tuviéramos algún problema o necesitáramos volver a una versión o a una copia de respaldo que tengamos del sistema operativo. Y las otras 20 GB que quedan libres, pues es el almacenamiento que, como os digo, lo podremos ampliar a través de esas tarjetas de memoria adicionales o incluso desde un dispositivo USB tipo pendrive o disco duro externo. Según el fabricante, esta memoria interna es bastante más rápida en velocidades tanto de lectura como de escritura, por lo cual el rendimiento de esta unidad va a ser algo superior a la de la Pro y nos va a permitir esas características de reseteo del firmware del sistema operativo y de autorrecuperación en caso de que tengamos cualquier corrupción del mismo o necesitemos volver a una versión que tengamos salvada previamente. Bueno, pues una vez que hemos visto la parte de la Sierra Plus, vamos a ver la otra caja que teníamos por abrir, que es la del autoenfocador, la del EAF. Venga, vamos a ir abriendo, a ver qué tenemos aquí dentro. Tenemos una esponjilla de goma espuma para proteger el resto de elementos. Y como veis, lo primero que nos encontramos en este caso es el manual impreso, que por este lado viene en chino y pues para los que no somos de allí, en el otro lado viene impreso en inglés. Aquí tenemos pues varias páginas en las que nos va a mostrar los pasos de montaje, un poco las instrucciones y el paso a paso. Vamos a ver el resto de componentes que tenemos en la caja. Por aquí tenemos un cable de tipo USB. Tenemos una serie de herramientas, en este caso lo que parecen ser unas llaves de tipo Allen para apretar y aflojar tornillos. Este es el adaptador para conectar el soporte, para poder conectar todo el conjunto a lo que serían los tornillos que luego veremos que vamos a tener que manipular en el tubo para poder poner esta pletina atornillada contra la superficie del tubo, y el EAF irá por esta otra parte, por esta otra pletina que va en ángulo de 90 grados y que es un poquito más corta. Tenemos por aquí los adaptadores, que van a ser las piezas que van a unir el motor del autoenfocador con el eje del enfocador de nuestro tubo. Creo que vienen varios en función de los distintos modelos de enfocadores para poder usar uno u otro según la marca de enfocador que tengamos, pues para poder adaptarlo correctamente. Vienen un total de 4, que supongo que la diferencia será que tendrán distintos diámetros en esos agujeros internos, que serán los que tendremos que introducir luego en el eje de nuestro enfocador. ¿Lo veis? Son muy parecidos, pero tendrán alguna pequeña diferencia. Tenemos por aquí otra bolsita con más tornillería, tornillos y arandelas para sujetar todos estos elementos que estamos viendo.
Y por último tenemos el enfocador propiamente dicho, el EAF, y lo primero que voy a hacer va a ser quitar el plástico. Y como veis, pues tiene una pinta bastante interesante, es todo metálico, todo el exterior, parece una especie de aluminio. Y este es el tamaño que tiene. Como veis, por aquí lleva el eje principal, donde luego tendremos que adaptar a alguna de esas piezas que os había estado enseñando antes para conectarlo al eje de nuestro enfocador. Y por este otro lado tenemos el puerto USB para la parte de alimentación y datos y un conector adicional que, si no estoy yo equivocado, sirve para la parte del sensor de temperatura y para el mando a distancia opcional. Ninguna de las dos cosas viene incluido en este modelo, ya que este es el modelo básico, que viene solamente el motor de autoenfoque, y si quisiéramos adquirirlos tendríamos que hacerlo por separado. Bueno, pues aquí lo tenéis ya todo desempaquetado. Este es todo el material con el que voy a trabajar a partir de ahora para mostraros todo lo que sería el montaje, la interconexión, el encendido y la puesta en marcha de estos dispositivos, la ASI Air Plus junto con este autoenfocador, con el EAF, más las dos cámaras, la ASI 533 MC Pro y la ASI 385, que va a ser la que voy a utilizar yo con este conjunto como cámara guía. Así que directamente nos vamos ya a la montura y al tubo y os voy mostrando todo el paso a paso del montaje de todos estos dispositivos. Venga, pues vamos a comenzar con la parte del montaje y en primer lugar voy a empezar por el autoenfocador, por el EAF, que va a ser de las dos cosas el que sea un poquito más entretenido, laborioso de montar, ya que tiene un poquito más de tornillería. Como veis, tengo por aquí ya el tubo preparado, he desmontado toda la parte del tren óptico, el aplanador, la cámara, todo eso lo he quitado para hacer este montaje y lo tengo aquí ya preparado para ir colocando los adaptadores que nos van a hacer falta para sujetar el autoenfocador. He sacado los 4 adaptadores que venían en la cajita, los que os enseñé cuando hicimos el unboxing, y como podéis ver son exactamente iguales los 4, la única diferencia es que por este lado que estáis viendo el diámetro del agujero que llevan es distinto. Este es de 4 milímetros, de 5 milímetros, de 6 y de 7. Según el enfocador que tengáis en vuestro tubo, tenéis que mirar cuál de estas medidas es la que necesitáis, es la que se adapta correctamente al diámetro del eje interno. Por el otro lado, son todos exactamente iguales de medida, no tienen ninguna diferencia. Ahí sí que son exactamente iguales y ese es el diámetro que encaja luego para montarlo en el eje del EAF. Es exactamente este diámetro que llevan por el otro lado, que es igual, como os digo, en todos ellos. No hay ninguna diferencia y ahí sí que son todos iguales. Tengo por aquí también la pletina de sujeción. Esta es la pieza que luego tendremos que adaptar aquí, irá más o menos en esta posición. Y una cosa importante es que en estos casos en los que tenemos un enfocador manual de doble velocidad con una doble perilla para el ajuste micrométrico, el ajuste fino, en el caso de los EAF se conectan siempre a la parte al lado donde va la perilla simple, ajuste vasto por así decirlo. No vamos a conectarlo, como ocurre con otros autoenfocadores, al eje de precisión, sino al eje normal. Venga, pues para empezar, tengo por aquí preparada ya una llave Allen y lo que voy a hacer es desmontar este pequeño tornillo Allen que tenemos aquí y también voy a desmontar este otro de aquí. Ya os digo que estas dos perillas no las voy a quitar, pero voy a necesitar luego acoplar la pletina con un tornillo a ese mismo agujero. Tendremos que atornillar ahí con uno de estos tornillos que tengo por aquí preparados para sujetar toda esta pletina, por lo cual va a ser necesario que quite tanto este tornillo de aquí como este. Venga, pues voy a empezar por esa parte, con cuidadito y con la llave Allen voy a ir aflojando estos tornillos, que no sé si habéis oído el chasquido, pero vienen bastante apretados de fábrica. Un tornillo de estos que no lleva cabeza, solo lleva lo que es el cuerpo, la rosca. Venga, pues una vez que he quitado el primero, voy a hacer lo propio con el del otro extremo, este de aquí. Hacemos la misma operación hasta que salga completamente. Ahí está. Y lo guardo junto con el otro. Venga, pues vamos a proceder a extraer esta perilla de aquí y para ello, una vez retirado el tornillo que acabamos de quitar,
lo que tenemos que hacer es retirar a su vez, o aflojar mejor dicho, otro tornillo interno que lleva por dentro, y para ello pues vamos a tener que buscarlo un poquito a ojo, girando a mano, hasta que veamos que asoma el hueco donde está ese tornillo. No lo vais a poder ver bien en el vídeo, ahí está, ahí dentro en esa posición tenemos otro tornillo interno que también vamos a tener que aflojar un poquito. Voy a dar simplemente un par de vueltas para aflojarlo y voy a mirar por si acaso tuviera algún otro más, que creo que sí, que ahí lleva otro. Lo vuelvo a aflojar y fijaros que así simplemente ya sale. Mirad, ahora sí que lo vais a poder ver mejor. Esos son los dos tornillos que lleva la propia perilla, son similares a los que hemos quitado antes y son los que se aprietan contra el eje para bloquear este mando, esta perilla. Simplemente es aflojarlos un poquito, estos no hace falta que los saquéis del todo, simplemente darles un par de vueltas para que queden un poco más liberados y podáis sacar la perilla fácilmente. Venga, pues ahora sí, ya tenemos a la vista el eje del enfocador manual y este es el diámetro que tenéis que medir en vuestro caso. Fijaros, estaba yo equivocado, pensaba que íbamos a utilizar el más grande. Es verdad que este queda con un poco de holgura, así que vamos a hacer las cosas bien. Y voy a utilizar este otro, que creo que es de 6 milímetros, y este es el que encaja perfectamente. Venga, pues vamos a colocarlo y para fijarlo al eje, fijaros que lleva también un par de tornillos Allen y vamos a ayudarnos del agujero que hemos liberado antes para apretar los tornillos. Tenemos que girarlo a ojo hasta que veamos asomar el tornillo por el agujero y con la llave Allen, igual que hemos hecho antes, nos ayudamos para girar unas cuantas vueltas hasta que veamos que empieza a hacer presión. Apretamos un poquito y vamos a hacer lo propio con el otro tornillo que llevaba. Fijaros que están a la misma altura que los que sobresalen por arriba, por lo cual nos podemos guiar un poco con ellos para encontrar la posición exacta. Ahí está, y lo aprieto también un par de vueltas sin forzarlo hasta que vea que queda fijo. Una vez que lo tengamos más o menos apuntado, pues ya podemos apretarlo un poquito mejor y de esta forma repasamos el primero, que estaba todavía un pelín flojo. No hace falta que apretemos excesivamente, solo lo justo y necesario para que quede firmemente sujeto. Venga, pues ya tenemos la primera parte conseguida y lo que vamos a hacer a continuación es colocar ahora sí el motor del autoenfocador. Fijaros que simplemente tenemos que introducir el eje del motor en el agujero de la pieza adaptadora y lo voy a apuntar, no lo voy a apretar todavía del todo por si acaso, simplemente lo voy a girar un poquito hasta que muerda el tornillo para que quede un poquito de resistencia. Hago lo mismo con el otro, simplemente ya os digo para que quede de momento un poco sujeto. Queda más o menos sujeto y con esa característica de flexibilidad que le va a permitir un cierto juego. Venga, para terminar de sujetarlo todo vamos a colocar ya la pletina, que iría en esta posición, y como os decía antes la vamos a atornillar en dos puntos, en estos dos agujeros que hemos dejado libres cuando hemos quitado los dos primeros tornillos, para lo cual pues la vamos a poner más o menos en su posición, que sería aproximadamente esta, y voy a utilizar de los 4 tornillos que tenía preparados los dos que son un poquito más finos, que son los que corresponden con ese tipo de rosca, y también los voy a ir apuntando. Ese es el primero, simplemente lo aprieto un poquito a mano para que se sujete temporalmente mientras coloco el segundo. Ahí los tengo ya los dos apuntados, están todavía sin apretar, simplemente para sujetar un poquito la pieza. Y ahora voy a utilizar una llave Allen de esta medida y con esta vamos a terminar de apretarlos bien para sujetar esta pletina. Fijaros el detalle que en ambos tornillos he utilizado una de las arandelas que venían en el paquete con la tornillería. Es importante que las utilicéis para que el tornillo quede bien sujeto a bien presión y no haya ningún tipo de problema. Bueno, pues ya tengo las dos tuercas firmemente apretadas, ya está sujeta la pletina a la base del enfocador manual
y solamente nos restaría por terminar de sujetar el bloque del motor del enfocador a el otro ángulo de la pletina a través de esos dos pequeños agujerillos que lleva ahí, que estáis viendo a través de la propia pletina, y para ello voy a utilizar pues los otros dos tornillos que tenía aquí preparados con sus arandelas. Igual que antes, los apunto un poquito, solamente hasta que muerdan. Y así terminaré de apretarlos con la llave Allen, poco a poco, como siempre, sin forzar nada, hasta que terminen de hacer fuerza y dejen correctamente sujetado todo el bloque del autoenfocador en su posición. Ahí está, como estáis viendo, ya están firmemente sujetados. Ahí tenéis el montaje con los dos tornillos de los extremos de la pletina que hemos colocado en los dos agujeros que hemos liberado al quitar los que venían de fábrica en esas posiciones, y los otros dos que van al autoenfocador. Nos quedaría simplemente por terminar de afianzar los dos tornillos Allen que van a sujetarse al eje del motor del autoenfocador, esos dos negros que tenemos ahí pequeñitos todavía pendientes de apretar. Vamos a hacerlo a través de este hueco que tiene aquí la propia pletina, pues nos vamos a ayudar ahí con la llave Allen para terminar de apretarlos. Ese sería uno. Vamos a buscar el otro, ahí está. E igualmente terminamos de apretarlo. Bueno, pues ya lo tengo listo, ya tengo montado el autoenfocador al enfocador del William Optics. Voy a volver a colocar el resto del tren óptico, el aplanador, la cámara y el resto de elementos, y nos vamos directamente a la montura para terminar de montar la Sierra y mostraros cómo queda ya todo el conjunto una vez conectados todos los elementos. Bueno, pues aquí lo tenéis ya cómo queda el conjunto una vez puesto sobre la montura, ya con todo el tren óptico montado, con el aplanador, con el cajón de filtros y la cámara principal, la 533 MC Pro. Y fijaros cómo ha quedado el autoenfocador montado ahí ya sobre el eje. Lo he puesto hacia arriba, podría haberlo puesto hacia abajo, pero lo que quería era evitar luego que me estorbara para manipular los tornillos de sujeción de la cola de Milano. Si lo hubiera puesto hacia este lado, hubiera quedado más o menos por esta zona e incluso hubiera podido rozar con estos dos tornillos, estas dos perillas, para sujetar bien la cola. Así que lo he puesto hacia arriba de forma que quede a este otro lado, y pues esa va a ser la posición de momento en la que lo deje para hacer las primeras pruebas con él. Venga, pues vamos ya con la Asier, que como os dije al principio, la intención es colocarla justo aquí en esta posición, en lo que sería el asa del William Optics. Este es el mini Vixen para acoplar normalmente el tubo y la cámara guías, pero yo en su lugar lo que voy a hacer es poner aquí precisamente la Asier. Antes de nada, fijaros en el detalle de que ya le he colocado la zapata adicional que había adquirido. Acordaros de que esta no viene incluida con la Asier, esta viene aparte, y la he puesto en el lateral, en esos dos tornillos, en esas dos roscas que veíamos que traía preparadas. Y como podéis ver, pues lo que nos temíamos al colocar esta zapata aquí, esta conexión del puerto USB-C queda parcialmente obstruida. Yo he intentado ahora conectar aquí el cable y no se puede porque topa con la propia zapata. Queda ahí no cubriéndolo totalmente, pero sí bloqueando la conexión del cable. Como veis, vamos a valernos del mini Vixen, del pie macho mini Vixen que ya trae la propia Asier, para colocarla, como os decía, en esta posición. Lo voy a poner así, de esta forma. Los dos tornillos que vienen por aquí, que serían los que en condiciones habituales sujetan el tubo guía, pero que en este caso me van a servir para sujetar la propia Asier. Voy a apretar, simplemente es apretarlos bien para que quede firmemente sujeta. Ya está, ahí la tenemos perfectamente colocada en su sitio. Luego ajustaremos la antena en la posición que más nos interese. Podemos ponerla también en una posición así, estirada, según necesitemos luego orientarla para obtener la mejor señal posible. Venga, de momento la voy a dejar así.
para que no estorbe mucho. Y lo que nos quedaría sería ya montar el conjunto de tubo y cámara guía. En este caso voy a utilizar el propio tubo guía que viene con este kit Zenny Start de William Optics. Es un tubo muy básico de 120 milímetros de distancia focal, al que le he conectado la otra cámara ZWO que tengo, que es la ASI 385, que aunque no es una cámara explícitamente para hacer autoguiado y además es en color, pero a efectos prácticos de momento me puede servir para hacer la parte de guiado. Y de esta forma pues puedo utilizarla, ya que es de la misma marca que la ASIER de ZWO y es perfectamente compatible con ella. Venga, pues vamos a colocar el conjunto en su posición. Ahí está. Apretamos los tornillos para que quede también fijos. Y ahí está, ya lo tengo sujeto. Como veis, queda perfectamente aquí en el costado de la ASIER. Es una configuración un poco extraña, pero que es totalmente válida. No es necesario que el tubo guía esté justo en la vertical de lo que sería el tubo principal. Puede funcionar perfectamente colocándolo a este costado. Además, como es un conjunto que no pesa mucho, tampoco nos va a introducir demasiados problemas de equilibrado. Bueno, pues ahí lo tenéis cómo quedan. Todos los elementos ya montados. El autoenfocador, la ASIER, el tubo y la cámara de guiado y la cámara principal de captura, la ASI 533 MC Pro a color. Bueno, pues terminamos aquí este primer episodio con el desempaquetado y montaje de los dos productos, la ASIER Plus y el autoenfocador EAF de ZWO. Estaros atentos al canal porque en muy breve tendréis disponible el segundo episodio en el que os voy a mostrar ya toda la parte del cableado y el arranque inicial, la puesta en marcha de la ASIER Plus, en la que veremos cómo actualizar el firmware y toda la parte de configuración inicial. Hasta entonces y antes de finalizar os recuerdo que si os ha gustado el vídeo y aún no lo habéis hecho podéis suscribiros al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Igualmente, y si queréis apoyarme con el mantenimiento del canal, recordad que tenéis disponible la opción de membresía con 3 planes diferentes para que podáis escoger el que más os encaje. O si preferís aportar una pequeña ayuda puntual, podéis invitarme a un café a través de la plataforma Ko-fi desde el enlace que tenéis disponible en la descripción del vídeo, o hacer una pequeña donación directamente a través de la funcionalidad de Super Thanks de YouTube. Nada más por hoy, me despido de vosotros, un fuerte abrazo a todas y a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima.